Listo. Muy bien, pues vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Ese es el tercer curso, Universidad a Distancia, Taller de Autoeducación. Temas de actualidad, medios y artefactos usados hasta nuestros días. Bien, voy a darle prisa para que entendamos, ahora sí, lo que es la educación a distancia. ¿Qué sabemos sobre la educación a distancia? Adelante, las escucho. Abran su micrófono. Necesito participaciones. ¿Qué sabemos sobre la educación a distancia? Que tuvo su mayor auge en la pandemia debido a que tuvimos que aislarnos. Ajá. Y fue una gran herramienta para que la parte escolar no se paralizara. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más? Adelante. Abran su micrófono, ¿eh? Hola, buenas noches. Adelante, la escuchamos, ¿eh? Intentando Pues, poner mi monitor con mi celular. Sí, adelante. La escuchamos. en lo personal, pues me está gustando esta modalidad a distancia, ya que en años pasados, pues la gente no podía estudiar porque las universidades a las que querían ingresar, pues no estaban en la ciudad o tenían que emigrar y por recursos tampoco no podían llegar a estudiar. Y gracias a esta modalidad a distancia, hoy esas barreras se han brincado y ya tenemos el privilegio de hoy estar tomando una carrera a distancia y pues es esta, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Quién más? Adelante. Necesito sus participaciones. Pues lo poco que yo sé de educación a distancia o lo que tengo como relación fue a partir de, por ejemplo, la pandemia, que fue cuando los maestros enviaban videos y en base a eso ya todos los alumnos contestaban. Entonces es como, considero que es lo mismo, es como igual ya me estoy dando cuenta que es una plataforma donde pues envías trabajos, tal vez no es la misma manera que yo conocía o que tuve como cerca, pero pues literal es estudiar desde casa a distancia por medio de las tecnologías, pues. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues a mí se me facilita muchísimo así por línea, a distancia, porque como les platicaba en la primer clase, la escuela que está aquí en Mexicali, ignoren a mi bebé, la escuela que está aquí en Mexicali no está avalada ante la SEP. Entonces se me dificultaba mucho, y aparte de que no tengo una base en mi trabajo, entonces cambio de horario, no podría yo ir a una escuela. Muy bien. ¿Nada más? ¿O quién más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Patricia Silva, de Oaxaca, y en cuanto a la educación a distancia, para mí es muy importante porque al igual que la compañera que acaba de participar, los horarios de mi trabajo no me permitirían asistir a tener una educación presencial. Entonces, educación a distancia es una herramienta muy importante para aquellos que decidimos seguir estudiando y obteniendo a través de las herramientas que hemos visto, pues los conocimientos para nuestra carrera en un futuro. Muy bien. Pues vamos a dar prisa porque sí es algo de material que tenemos que ir analizando. Nos vamos a llevar un buen tiempecito y ya finalmente vamos a dar un bosquejo de las actividades que van a realizar, que prácticamente es el mismo ritmo que han venido tomando. Bien, la educación a distancia es un modelo de enseñanza y aprendizaje en el que los estudiantes y los docentes no necesitan no estar físicamente en el mismo lugar. Se apoyan de diversas tecnologías, como ustedes ya lo han comentado, los medios de comunicación, el correo postal, radio, televisión, internet y plataformas digitales
permitieron el acceso a la educación de manera flexible e independiente del tiempo y el espacio. Total, la educación a distancia, jóvenes, ha venido avanzando desde hace muchos años, bastantes años. Y nos vamos a dar cuenta el día de hoy cómo ha venido innovándose esto de la educación a distancia. Tenemos que hacer una conciencia social, una conciencia tecnológica, una conciencia donde tenemos que valorar el esfuerzo de muchísima gente que ha estado involucrado en esto de la educación a distancia, y lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Pensamos que de la pandemia hacia acá se creó la educación a distancia. ¿Será o no será? Lo vamos a descubrir. Bueno, la educación a distancia es ideal para personas que buscan aprender sin asistir a clases presenciales, ya que por las diferentes cuestiones geográficas, laborales, personales, X, permite la propia educación a distancia estudiar. Y así como le dice el nombre, a distancia. El trabajo en línea pues es un método más moderno, modernísimo, jóvenes. Estamos hablando que será de unos 20 años hacia acá. Pero la educación a distancia no es precisamente esto lo que estamos haciendo. Esto es parte de la educación a distancia, y lo vamos a ver, como sus orígenes. Vamos a remontarnos a muchos años hacia atrás. Esas pinturas rupestres, fíjense, hace más de 40,000 años el ser humano en todo el mundo se comunicó y expresó lo que tenía que hacer hoy en día. Y si nos vamos a las cuestiones al día de hoy, ya lo hacemos digital, lo hacemos en computadora, lo hacemos en software especializado para pintar un toro, para pintar un paisaje, un pajarito, un escritorio, etcétera, etcétera. Y lo podemos manifestar de esa manera. Fíjense nada más. Estoy haciendo referencia nada más, todo esto, jóvenes, si ustedes se dan una idea, fue en todo el mundo, las pinturas. Una forma de manifestación que el propio ser humano, en su momento, a través de su innovación tecnológica, porque ellos utilizaban tecnología también, utilizaban métodos, pero no propiamente como lo que hacemos el día de hoy, que ya tenemos el nombre del método, tenemos el nombre de la herramienta. Ellos, si ustedes se dan una idea, ¿cuáles fueron las primeras herramientas que tuvieron los antepasados? ¿Tuvieron frío? Pues tuvieron que crear, ahora sí, vestido para cubrirse el frío. Tuvieron calor de igual manera. Tuvieron que en su momento, pues, enseñarse a hacer de comer para subsistir. Tuvieron que cuidarse de los riesgos que había el estar fuera de una cueva, de un lugar. Tuvieron que buscar su refugio. Tuvieron que en su momento utilizar herramientas para poder protegerse. Las piedras jugaron un papel súper importante, que al final tuvieron que acuñarlas, tuvieron que darles forma para poder trabajar. La madera, los palos que se encontraban, y poco a poco fueron innovando estas personas. Fíjense, aquí hay unas tablas de arcilla de 3,000 años antes de Cristo, cómo el ser humano ya intentaba comunicarse a través de la propia escritura. Y fueron diferentes civilizaciones, ahí en el Medio Oriente, en el Oriente, en otras partes también del mundo. Y influía mucho el clima, influía mucho el contexto de donde ellos vivían, pero trataban de comunicarse. No solamente hablaban español, inglés, no, eran otros idiomas en su momento, pero ya era la manera de cómo comunicarse. ¿Ustedes creen que en esos tiempos, la gente
no trataba de innovar, de superarse, de aprender. Claro que sí, claro que sí. Al paso del tiempo, las propias personas pues, intentaron construir conocimientos, y esto es parte del conocimiento que en su momento, fíjense, estamos hablando 3000 años antes de Cristo, ahí en Mesopotamia. Aquí hay una piedra Rosetta 196 años antes de Cristo que se encontró, una escritura jeroglífica a través de una piedra, el cual también ya era una comunicación. Que hoy en día, ¿qué utilizamos? Papel, utilizamos ya nuestra computadora para poder escribir, pero era parte de la educación que en su momento el propio ser humano en aquellos tiempos se utilizaba. Y aquí todavía no se hablaba de tener un celular, una computadora, de tener todo lo que tenemos hoy en día en casa, una lavadora, una televisión, o tener artefactos como lo que tenemos al día de hoy. Imaginen ustedes en aquellos tiempos cómo era la vida y cómo se educaban las personas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a todo esto? Para darnos una idea cómo fue avanzando la educación. Como en su momento, si por ejemplo los griegos querían apoyar a otras poblaciones de propio Grecia, tenían que caminar o correr o ir en caballo o en camello o en lo que en su momento tuvieran, cargar con el conocimiento y llevarlo hacia otros lados. Y lo mismo fue en Roma, lo mismo fue en otros países, donde no existía más que una sola pieza original. En este caso, por ejemplo, esta roseta de piedra original, imagínense ustedes, para llevar el conocimiento a otros lados, no existían libros, no existía el papel en su momento. Vamos a ir dándonos cuenta cómo la educación ha venido avanzando. Aquí tenemos más ejemplos, los códices prehispánicos, en esta zona mexicana, el cual también tuvieron pues sus avances, sus ejemplos que nos ponen aquí son interesantes porque también había conocimiento y también había maestros en aquellos tiempos que enseñaban a otras personas y cómo llevaban el conocimiento a otros lados. Lo mismo en Roma, en Grecia, en el tiempo de la Edad Media, aquí mismo en Mesoamérica, etcétera, etcétera. Es interesante conocer todo esto, ¿eh? Nada más estamos dando una pequeña pintada. Estamos hablando del quiput, un sistema de cuerdas, nudos, de la época prehispánica de los incas, allá en Perú, como en su momento ellos utilizaban las cuerdas para llevar sus contabilidades. Registraban su información administrativamente a través de las propias cuerdas, hacían sus enredijos y llevaban sus sistemas, los colores, la propia distancias que utilizaban ellos permitían registrar el tipo de objeto o las características de la población, etcétera. Pero este era un sistema de contabilidad y era conocimiento también. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, esas personas no enseñaban a otras personas? Claro que sí, y había conocimiento. En China utilizaban los huesos oraculares, los caparazones de tortuga y los huesos de animales para, ahora sí, registrar, hacer el registro ahora sí, de su conocimiento. Fíjense que cada nación, cada país, cada zona utilizaban diferentes formas para realizar sus conocimientos. En China, las tiras de bambú se usaban para escribir estrategias militares, textos filosóficos, entre otros. Y eran atados con cuerdas y escribían sobre ellas.
llegamos al papiro y pergamino, 3000 años antes de Cristo. Esto fue una innovación grandísima, 3000 años antes de Cristo, el papiro y el pergamino. El papiro, pues, lógicamente, hojas de planta del propio papiro se utilizaron para, ahora sí, realizar escritura. Y el pergamino, pues, se utilizó también en Roma, con materiales de cuero de animales más resistente para manipular, que fueron cosas interesantes, innovaciones que en su momento nacieron. Cada elemento histórico que estamos mostrando, el propio ser humano fue innovando en su momento, Y ahora tenemos aquí el papel. Fíjense nada más. A ver quién me saca la cuenta. 3000 años antes de Cristo a 105 años después de Cristo. Nace el papel por Caín Lund. Fíjense nada más. ¿Qué invento de 3000 años hasta los 105 años después de Cristo? Todo ese tiempo que duró el ser humano para llegar a lo que tenemos hoy en día, papel. Que esto se estandarizó a nivel mundial, se utilizó y llegó para quedarse. Esta fue una revolución estandarizada a nivel mundial, donde la revolución de la escritura, la educación y la difusión del conocimiento reemplazó a materiales más costosos como el papiro y el pergamino. Fíjense nada más cómo pasó todo ese tiempo y nace lo que viene siendo el papel. Lógicamente, que cada libro era original. Quiero 6 libros que escribían lo mismo, pero eran 6 libros originales. No había copiadora todavía en su momento. No llegaba Gutenberg a estos años. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuántos años después llega Gutenberg para darnos la sorpresa de que podemos hacer copias de esos libros que eran propiamente originales. Entonces, como dice aquí, la invención del papel revolucionó la escritura, la educación y la difusión del conocimiento. Como en todo el mundo empezó a innovarse a través del conocimiento. Y aquí va implícito todo esto que llevamos hoy en día como estudio. La educación a distancia, la educación tradicional, todo lo que tenemos hoy en día, objetos, sus computadoras, sus lavadoras, sus casas arquitectónicas, es parte de la educación que el propio ser humano ha generado a partir de muchos años atrás. El conocimiento que tienes tú como ingeniero, como licenciado, como doctor, pues viene de todo esto, jóvenes. Y claro que ha venido innovándose paso al paso. Muy bien, continuamos. Eso fue una sorpresa grandísima, Aquí está. Gutenberg, 1439, Alemania. Fíjense nada más la fecha que tenemos aquí. 105 años después de Cristo, 1439. Súmele 1439 más 105 años, ¿cuántos son? 1500 años y un poquito más para que llegue lo que viene siendo la imprenta. Si el papel revolucionó el conocimiento, la escritura,
Imagínense la magia que tuvo la imprenta. El papel revolucionó. Aquí tuvo, yo creo que a 1000% o 2000 o 3000% a velocidad de revolución del conocimiento en el mundo. Imaginen ustedes este libro que lo sacaban a mano, 6 piezas, ¿cuánto tiempo se tardaban? Este libro, quiero 1000 piezas, ¿en cuánto tiempo lo sacaban? Y lo mandaban, lo distribuían a muchas partes del mundo. Por eso dice, revolucionó el conocimiento en el mundo masivamente a través de impresiones grandes, de libros, provocó grandes cambios en las formas de vivir de los pueblos. Gutenberg, un personaje grandísimo en la historia, que vino a revolucionar el conocimiento en el mundo a través de su invento. Y va implícito todo esto. Ustedes que me están escuchando, que me están viendo, que estamos proyectando las diapositivas, que muchas veces ni siquiera nos damos color, que el conocimiento, la educación a distancia, todo lo que tenemos hoy en día, vino desde atrás, desde hace muchos años. Y ni siquiera nos damos una idea qué personajes intervinieron. Yo les llamo héroes sin capa, héroes desconocidos, que son bastantes, muchos, y que tenemos que valorar. Muchas veces no queremos estudiar, no tengo tiempo, que esto y lo otro, ponemos muchos peros, pero la mera verdad, estar estudiando educación a distancia significa muchísimo, y sobre todo hacerle honor a todos esos personajes. Y luego, fíjense nada más, de 1439 nos vamos a 1837 con el bisabuelo o el tatarabuelo del WhatsApp, o de los chats que tenemos hoy en día, o del Skype, o del Meet, o del Zoom, el telégrafo, que jugó un papel súper importante en el mundo para poder comunicarse a través de su alfabeto Morse, que sirvió bastante, muchísimo, que salvó vidas, que en su momento hubo una buena comunicación. Ya en mis audífonos. ¿Perdón? No le escucho. A ver, ¿quién quiere hablar? Apaguen su micrófono, porfa. Voy a continuar. Por favor, apaguen micrófonos para que no interrumpan, perdón. Entonces, este tatarabuelo, los tatarabuelos, jugó un papel súper importante, el cual hoy en día, fíjense nada más, era comunicación a través de, del código traducido a lenguaje español, o idioma español, perdón. Mándame un mensajito a tal pueblo, dile que ponga los frijoles porque llego hasta pasado mañana, es tanto. ¿Lo quiero urgente o lo quiero ordinario? No sé si ustedes recuerdan o si les tocó el tiempo de los beeper. Eran aparatitos donde te comunicabas a Telmex y le decías, oiga, mándeme un mensajito a tal persona, este número, y le llegaba a su dispositivo y leía el mensajito. Algo similar como un WhatsApp, pero no había una comunicación interactiva, simplemente le llegaba el mensajito. Bueno, entonces, Samuel Morse, 1837, inventa este magnífico artefacto, el cual benefició a millones de personas en el mundo. Sin perdernos con Antonio Maury, 1854, el inventor, fíjense, el inventor de este artefacto, pero ¿quién cree que lo patentó? Alexander Graham Bell. Antonio Maury fue el original. Pero ustedes saben, papelito habla, Alexander Graham Bell agarra la patente y lo hace de él en 1876.
Muy bien, seguimos. La radio, vamos con la radio. Fíjense nada más. Anteriormente, la radio por separada, nosotros encendíamos nuestra radio y se transmitían programas educativos a través de la radio, por separado. A tal hora, a las 11 del día, prendíamos porque van a pasar el programa de ciencias sociales de secundaria. Si no lo perdíamos, pues lógicamente no iba a estar grabado. Entonces tendríamos que estar a la misma hora que se transmitía. Por lo tanto, ustedes saben que hoy en día los celulares, pues ahora sí, sumaron todos esos aparatos, la radio, la televisión, los periódicos, todos los medios que están metidos en un celular. Pero fíjense nada más, la radio en el mundo y sus contribuidores en el desarrollo. 1864, aquí está un listado de héroes sin capa. James Clerk Maxwell predijo la existencia de las ondas electromagnéticas en su teoría de electromagnetismo. Y luego Henry Hertz demostró, etcétera, etcétera. Nicolás Tesla, un personajazo grandísimo de la tecnología, demostró la transmisión inalámbrica, que por cierto él tiene más de 700 patentes en el mundo. Murió pobre, no reconocido, le quitaron muchas patentes, entre ellos la propia radio. Él fue parte de lo que viene siendo contribuir a lo que es hoy el propio Internet, los celulares, los helicópteros, los rayos, los rayos X, etcétera. Muchos de los artefactos que hoy día utilizamos, Nicolás Tesla es uno de los inventores. Entonces aquí tenemos un buen listado de personas que contribuyeron a la radio. La radio educativa se inicia en 1920, ya transmitir de 1917 a 1920. Estamos hablando de pues, nuestras épocas. 100 años de transmisión educativa, no tiene mucho tiempo. Entonces, esta Universidad de Wisconsin fue de las primeras que iniciaron a transmitir, y así sucesivamente emisoras como la BBC de Londres, el México, José Vasconcelos Calderón, pues trajo la radio. En Colombia transmitió radio Sutatensa, etcétera. Hay mucho que aprender sobre la radio educativa. Entramos a la televisión. La televisión, de igual manera, 1884, ahí tenemos otro listado de personajes que contribuyeron a la televisión. Su transmisión en 1969, por primera ocasión, la televisión educativa 1950, al igual que la radio, empezaron a transmitir, por lo tal, las hicieron la radio y la televisión educativas. Fíjense nada más, estamos hablando, y ya era educación a distancia. Se transmitía de la Ciudad de México o de otros países, y nosotros en un lugar X del mundo, escuchando, viendo. Ya se hacía educación a distancia, ya de manera electrónica. La radio y la televisión fueron partes importantes hoy en día. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos escuchando, estamos viendo, estamos dando lectura a los textos, estamos viendo imágenes. Bien,
continuamos. Y la radio y la televisión no es como lo que tenemos al día de hoy, totalmente diferente. El correo postal. El correo postal, como ustedes lo han conocido, se inicia en su momento, pues ahora sí, a llevar el conocimiento a pie, a caballo, en carreta, en lo que ustedes en su momento se imaginaron, pues lo hicieron y tenían que llevar el conocimiento. Fíjense nada más, hoy en día no necesitamos un caballo, no necesitamos una carreta, no necesitamos correr. Lo que necesitamos es encender nuestro aparato, darle un clic, sin necesidad de ir corriendo largas distancias. Largas distancias. Corrimos a las 9 para encender nuestro aparato y escuchar a su asesor. Hasta ahí nada más. Pero no corrimos, no utilizamos una carreta, un caballo para ir por el conocimiento, ¿cierto o falso? Estoy haciendo referencia, ¿eh? Y el conocimiento está empaquetado a través de lo que hoy en día estamos practicando. Ahí les va el correo, mi voz, el conocimiento que les está llegando en estos momentos. Ahí está la información, lo que estamos transmitiendo en estos momentos. El correo postal, parte de lo que ya comentamos, en lo cual se formaliza en estos siglos XVIII, XIX. Por lo tal, tú querías estudiar un curso, pedías tus libros, tardaban un mes, 2 meses en llegarte, los trabajabas, los regresabas también por correo, y ahí te va tu diploma. Así se utilizaba. Que quiero un curso de electrónica, ahí te va tu curso de electrónica. Y recibías tus materiales, tus cassettes, tus cintas, tus audios, tus revistas, tus libros, todos tus materiales. Muy bien. Entonces, en el siglo XX, la expansión de la educación a distancia, pues complementó otras tecnologías, como la radio y la televisión. El correo postal, la radio y la televisión. Es decir, fíjense cómo se formaliza la educación a distancia, ya con más tecnología. Se complementa con libros, con la radio, con la televisión, con cintas magnéticas. Si ustedes recuerdan, había unas cintas o cassette, hay unas cintas en rollo, y era tu paquete para que tú estudiaras. Estás allá en Mexicali, yo estoy en la Ciudad de México, haces tu pedimento, te mando tu material, respondes, me lo regresas. Eso era la educación a distancia. Pero ya la educación a distancia moderna, porque si comparamos a años anteriores, se podría decir que era algo similar, pero ahora ya con tecnología. A ver si me entiendo. Pues hay algunas ventajas, más acceso a los estudiantes en las zonas remotas, el cual hay modelos como educación media superior a distancia que llega a localidades de difícil acceso, donde no hay radio, no hay televisión, no hay internet, no hay forma de llegar rápida. Y se forman escuelitas por aquellos rumbos, en los cerros, ¿ok? En México, infinidad de zonas que falta educación. Entonces el gobierno se ha preocupado por llevar educación a todas esas zonas.
a todas esas zonas. Perdón. Entra la era digital, el correo postal, y aquí, esta parte donde destacamos el COVID-19 en el 20, infinidad de instituciones de la noche a la mañana a utilizar tecnología digital. Quizá a ustedes les tocó, como mamás, como papás, como alumnos. El día de mañana a las 8 de la mañana entramos a clases con el Zoom. O vamos a utilizar la plataforma Classroom o Moodle. Ahí les va su clave y háganse bolas. Ni siquiera una capacitación. Nos fuimos enseñando paso a paso, poco a poco, a lo largo del tiempo que estuvo pasando la contingencia del COVID-19. Y nos fuimos enseñando. Las empresas, los propios maestros, que sabían de su materia, pero no sabían de tecnología. Y les sucedió a muchos compañeros, a muchos empresarios. Muchos definitivamente abandonaron la escuela porque no les entró la tecnología, no quisieron la tecnología. Querían mejor aulas presenciales. Y a mucha gente todavía no le entra la cuestión digital, ¿eh? A mucha gente no. Lo digital, lo que hoy en día estamos nosotros trabajando, como por ejemplo aquí en la universidad, pues ahora sí viene la parte del yo querer, la parte de el ser autogestivo como persona, administrarme yo mismo. Y cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo. El conocimiento ahí está. Que no tengas tiempo para hacer las cosas, que no te administres en tus tiempos, que dejes la escuela por irte a un baile con tu familia, irte de vacaciones, pues ya es otro rollo. Ahí está la educación a distancia, y la educación a distancia bien estructurada. Continuamos. La cámara fotográfica, cada quien tiene una cámara webcam. Fíjense nada más cómo en su momento se inician este tipo de cámaras de madera, oscuras. Mi papá era fotógrafo, ya falleció. Él utilizó este tipo de cámaras de madera, que por cierto nos mantuvo con este tipo de cámara durante 47 años. Donde quiera que se encuentre, le enviamos un abrazo a mi padre. Bien, seguimos. Computadora personal. Aquí ya llega la computadora personal, pero no como la conocemos hoy, ¿eh? Fíjense nada más, ahí hay unos ejemplos de computadoras. Fíjense nada más, precursores de la computación antes del siglo XX. Vamos a ver, mucho antes. 3000 años antes de Cristo. La primera herramienta de cálculo manual, el ábaco. El ábaco se puede decir que es la herramienta principal. Le cierran el micrófono, por favor. Cierran el micrófono, por favor, porque están interrumpiendo. El ábaco es la primera herramienta de cálculo manual. Esta es la base. Esta es la base de la computadora. Los cálculos. Suma, resta, multiplicaciones, divisiones, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano tuvo que innovar, tuvo que crear algo para poder subsistir en este mundo. Y ya lo veíamos con el Kiput, ya lo veíamos con el almacenamiento de datos de los chinos, con el bambú, que propiamente no eran máquinas, pero tenían un sistema administrativo. Entonces, quien ideó el ábaco tuvo una idea excepcional que ni siquiera tuvo
la idea del impacto que iba a tener a lo largo de miles de años. Miles de años. Fíjense nada más, jóvenes. Ni siquiera tenían una idea que los alumnos de la Universidad Siglo XXI iban a estar trabajando en el 2025 con las bases del Ábaco, que es una computadora. A lo largo del tiempo pasan muchos personajes, bastantes personajes, para lo que tenemos al día de hoy una computadora. Blaise Pascal fue uno de los grandes, En 1642 diseñó la calculadora mecánica. Charles Babbage, en 1822, la máquina diferencial, primer concepto de una computadora mecánica. Fíjense los años que fueron pasando, 1600, 1800, 1843, la primera persona que diseña un algoritmo, la primera persona, Ada Lovell, la primera persona que hizo un programa o programó. Esta señora le debemos toda la programación, toda la informática. Se puede decir que es la madre de la informática, Ada Lovell, porque escribe el primer algoritmo para la máquina analítica de Babbage, convirtiéndose en la primera programadora de la historia, por si ustedes no lo sabían. Yo pregunto, ¿todo esto ha sido contribución a lo que tenemos al día de hoy? ¿Como educación a distancia? ¿Como educación virtual? Efectivamente, claro que sí. Campeones, y mis respetos para todas estas personas. Y pasan otras generaciones. 1936, ahí está Alan Turing. 1836 publica La máquina Turing. Y les voy a decir, este personaje, Alan Turing, es el padre de la inteligencia artificial. Padre de la inteligencia artificial. 1936. Por ahí en el 50 él hace un modelo sobre educación, perdón, sobre inteligencia artificial, lo que hoy en día, que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero este es el mero mero, 1936, que prácticamente Alan Turing diseña su modelo, pero basado en conceptos filosóficos de antepasados. Él se agarra de Aristóteles, de Platón, de todos esos personajes que vivieron 400 años, 500 años antes de Cristo. ¿Cómo la ven? Entonces, la inteligencia artificial no viene exactamente de 1936 de Alan Turing, ni de 1950, viene de aquellos tiempos. Sería bueno que diéramos una buena estudiada para conocer de dónde viene todo esto. Bien, 1937 tenemos aquí también la primera computadora electrónica por Young, y así sucesivamente. En el 45 ENIAC, una de las computadoras de propósito general construida por John Presper Eckert, una computadora excelente en su momento. Fueron innovaciones, Ahí está la segunda generación. Pero quiero destacar que la primera generación aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, creo que aquí está. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién conoce estos dispositivos? Son bulbos, tubos de vacío, el cual se utilizaban para pues echar a andar todos estos aparatos. Se calentaban mucho, tenían su funcionamiento, y de explicar es algo grande, Entonces, nos vamos a esta segunda generación de computadoras
1947 se inventa el transistor, es decir, sustituye a los bulbos que vemos aquí. Y esos bulbos grandotes que existían, los borran de la historia y nace el transistor. ¿Quién conoce transistores hoy en día? Aquí hay transistores. Este señor trae un transistor. Aquí hay otro que todavía existe. Por aquí debo tener algunos transistores más pequeños. Entonces, computadoras más pequeñas, computadoras más eficientes, más veloces. Y viene la tercera generación del 60 al 70, ahora con el circuito integrado. Aquí está un circuito integrado, como los conocemos hoy en día. Quien ha destapado un aparato, vienen unos circuitos pequeñitos. Computadoras más pequeñas, con más velocidad, más eficientes. Y en esta época, del 60 al 70, nace, ahí les va, ARPANET, el precursor de Internet. A finales de la Guerra Fría, del 60, nace el Internet. Fíjense nada más lo que el ser humano ha hecho para tener lo que hoy en día disfrutamos como educación a distancia. Y educación formal también. Seguimos. Cuarta generación. La cuarta generación, estamos hablando de los microprocesadores. Computadoras más pequeñas, computadoras más estándares, computadoras que conocemos como laptops, como las tablets, etcétera, 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 y más económicas. Conforme fue pasando el tiempo, hubo más producción de equipamiento. Quinta generación, del 80 al 2000, interfaz gráfica. Fíjense nada más, es cuando nace ya el color en las computadoras, el Windows, porque no propiamente como lo conocemos hoy, que vemos, hay una imagen, vemos fotografía, estamos transmitiendo, para nada, eran computadoras totalmente planas en su pantalla, textos, era puro texto, nada más, no había nada de interactividad, y fue avanzando, aquí nace el interfaz gráfica, el cual en el 84 nace el ratón. Yo recuerdo que en mi universidad, cuando llevaron el primer ratón, hasta hicimos fiesta, por allá en los 80s, el primer ratón, y llevaron el correo electrónico y todos bien felices porque ya teníamos, y teníamos computadoras Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, antes de que nacieran esas Pentium, decían los maestros, no, es una computadora súper veloz, que esto y lo otra, pues al paso del tiempo se convirtieron obsoletas. Hoy llevamos procesadores más eficaces. En los 90 surgen las computadoras portátiles, las laptops, etcétera, etcétera, y el Windows 95. Fíjense nada más. Vamos viendo. 95. Vamos a retroceder un poquito. Donde está Ada. Ada nace por acá, o mejor dicho, proporciona en 1843 el primer algoritmo, programa, 1843. A lo que viene siendo 1990, muchos años, bastantes años para llegar a todo esto, y la programación siempre estuvo ahí. Y hoy en día, a base de programación, a base de algoritmos, a base de lo que el ser humano ha construido desde muchos años hacia atrás. La sexta generación de computadoras, dispositivos móviles,
2007 iPhone revoluciona la industria de la computación móvil. 2008 nacen las Mailbox y los primeros dispositivos táctiles de tentón, así como nuestro celular, las computadoras, la séptima generación de computadoras. En el 2010 el iPad introduce el concepto de tabletas modernas, nacen los lentes de tercera dimensión y los que se utilizan hoy en día en los cines. 2015 inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ya en 2015 ya es el más eficaz la inteligencia artificial, pero si se fijaron cuántos años hacia atrás nació la inteligencia artificial. Alan Turing por allá en 1936, 1950, cuando hace sus prototipos. Fíjense todo el tiempo que pasó para que la inteligencia artificial empezara a asomar la nariz al mundo y las gentes empezáramos a utilizar, pero no en el 2015, estamos en el 2025, 2 años hacia atrás, fue cuando comenzamos apenas a utilizar en nuestros aparatos inteligencia artificial. 2016, hay otro tipo de computadores más potentes. Y ya no les hablo más las demás generaciones que hacen mucha magia, maravillas. En el 23 el chat GPT transforma la industria. El 25 trabajos en proyecciones, mayor integración de la inteligencia artificial, la cuántica, dispositivos para el trabajo más inteligente. Muy bien. Quiero, por favor, 2 comentarios hasta el momento. Adelante, los escucho. De lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué les ha parecido? Buenas noches. Adelante. Creo que a mí lo que más me llama la atención es cómo, o sea, pues al principio se veía lo que comentaba de cómo pasaban los años. Antes pues pasaban 1500 años, 3000 o más, para que hubiera como que pues un avance muy importante, en ese cambio de tecnología. Y ahorita pues es cada año prácticamente. Claro, Pues, la tecnología va a ir avanzando paso a paso y a gran rapidez. Todos esos aparatos ya pasaron a la historia. Los que tengo ahorita ya hay muchos mejores que estos. sí, Pero entonces pues sí, es bastante el impacto que han tenido todos estos aparatos de antes y como que, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. muy bien. María, abre tu micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, María. María, ¿qué significa para ti el que mucha gente haya trabajado hasta nuestros tiempos y haya contribuido a la educación a distancia? A ver, es que quiero prender el... ¿Qué te significa a ti el trabajo que se ha realizado desde hace muchos años, de lo que hemos trabajado hasta estos momentos, de lo que tú Sí, estudiaste, pusiste atención? pues a mí sí me dejó impresionada porque estábamos diciendo que de la pandemia para acá la educación a distancia pues tuvo un auge, ¿no? Pero estamos viendo que desde hace años antes de Cristo, pues ya se estaba trabajando en ello. Todas las personas, obviamente, muchas ya ni siquiera pudieron ver lo que lograron, pero los avances han sido enormes porque, como menciona usted, desde
Los primeros tiempos se utilizaba cualquier tipo de herramienta, ya sea en piedras, en papel, en bambú, y como lo mencionaba, la educación a distancia, pues antes se maneja, a mí me tocó ver que se enviaban cursos por correo y tenía que uno contestarlos y enviarlos y hasta recibir otros nuevos, ¿no? Que Claro. duraba tiempo. Pero eso ya era Y tanto moderno. avanzado. Eso ya era moderno. ¿Mande? Eso ya era moderno. Sí, pues entre comillas, ¿no? Porque algunos ya no les tocó. Pero a Así. lo que me refiero yo es que mencionamos que cuando nos dicen que la educación a distancia, nos vamos hasta lo que empezó a partir de la pandemia, cómo se El 20. utilizaron las herramientas tecnológicas, pero cuando usted lo mencionó, pues ya nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Claro que Antes de que existiéramos, antes de que, pues desde las épocas antes de Cristo, y pues esas personas, como le comento, algunas no tuvieron el privilegio de ver qué tanto se avanzó con su tecnología, la prehistórica hasta la actual, ¿no? Y nos sorprende porque ahora decimos que cada año va cambiando, pero cada día salen nuevos inventos a raíz de ideas que las primeras personas que empezaron a, a inventar ciertas herramientas para la comunicación a distancia, pues hoy vemos muchísimos avances, algunos de ellos yo ni los conocía, de los que mostró ahí, Imagínate, pero sí han sido importantes. imagínate Gutenberg ahorita vivir de su invento y que le presenten las copiadoras con gran velocidad. O sea, es parte de las bases Gutenberg, que revolucionó el conocimiento a través de su invento. Muy bien, vamos a Así continuar. es. Vamos a continuar. ARPANET. Ya habíamos hablado de ARPANET, que el Internet nace a finales del 60. Fíjense nada más. ARPANET es una agencia, o fue una agencia de proyectos de investigación a cargo del Departamento de Defensa norteamericana. Es decir, ARPANET, un invento bélico. Para los que no sabían, fue una red informática que permitió conectar diversas universidades norteamericanas. En el 69, pues prácticamente todavía el mundo no gozaba de Internet. El 29 de octubre del 69 se realizó la primera transmisión de datos entre computadoras. Fíjense, en el 69 fue cuando decimos que nace el Internet. En la Universidad de California, en Los Ángeles, y otra en Stanford. El mensaje fue LO, pero debido a un fallo solo llegaron esas dos letras de login. Y login, si ustedes se fijan, quedó estandarizado y lo vemos nosotros. Ingresa tu login, ingresa tu clave. Era una palabra completa que en su momento se utilizó en aquel tiempo y que hoy en día pues, todavía se utiliza. Entonces el Internet nació con fines estratégicos militares, pero rápidamente se transformó en una herramienta multifacética que hoy impacta todos los ámbitos de la sociedad, desde la educación y la ciencia hasta el comercio y la cultura. Es decir, se abrió el Internet al mundo, al conocimiento, a la sociedad del conocimiento. 1969, cuando llega el Internet al mundo, cuando lo abren, cuando abren la llavecita para que el mundo haga uso del Internet, estamos hablando de los 90s, de los 90s, 70, 80, 90, 30 años después. Y lo que viene siendo la inteligencia artificial nos llega, ¿cuánto tiempo después? Casi 50 años de inteligencia artificial para ser utilizada por los ciudadanos. Entonces aquí tenemos algunos contribuidores al Internet.
Ahí está el listado. Paul Barn, Donald Dave, Leonard, Beaton, Robert, Time, Time Werner, Robert Metcalfe, Mark, Ray, John, Larry, etcétera. Muy bien, pasamos el Internet, que es hoy lo que utilizamos y es lo que estamos en estos momentos trabajando, este medio. El correo electrónico, 1971, Ray Tomlinson. Nacido en el 71 de la mano de Ray Tomlinson, revolucionó la comunicación digital, que hoy en día utilizamos todavía correo electrónico. Dicen que el correo electrónico ya es antiguo, que esto y lo otro, pero sigue funcionando. Es un medio excelente. Para mí el correo electrónico es un medio donde podemos almacenar, podemos nosotros comunicarnos, podemos, etcétera, etcétera. 1971. Me gana por un año, yo soy 72. Prácticamente 52 años. El correo electrónico. Para los que no sabían. Y aquí está cómo en su momento fue evolucionando el correo electrónico en los 70, en los 80, en los 90. Es decir, se expande ARPANET en los 70, se crean estándares, es decir, no solamente nace el correo electrónico y ya ahí les va el correo electrónico, sino que se fue sofisticando, innovando, integrando a servicios como la nube. El celular, pues ahí está, tenemos aquí cómo en su momento el celular se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, 50, 60, aparecen los primeros radios portátiles, 73, Martín Comper, ingeniero de Motorola, realiza la primera llamada desde un teléfono móvil, en 73, pesaba casi 1 kilogramo, tenía 30 minutos de batería. La primera generación en los 80s, una red analógica, teléfonos grandes, costosos y con señal limitada, principalmente usados en automóviles o por empresarios. Yo me acuerdo los celulares, unos grandotes que se empezaron a utilizar por ahí en los 90s. Quien traía un teléfono en su momento era pues persona de dinero, ¿no? La segunda generación, red digital, mejor calidad de voz, o sea, se fue innovando en sus servicios. Nace Nokia en los 90s, era muy popular. Tercera generación, aparecen el acceso a internet, aquí ya había teléfonos con internet. Cuarta generación, en el 2010, velocidad de internet mucho más rápida, aplicaciones redes, esto ya les tocó a cada uno de ustedes. Quinta generación, muchísima más velocidad. 7, el futuro del celular. Se esperaba la integración con inteligencia artificial, pantallas plegables, realidad aumentada y hasta dispositivos implantables. Bien, rápidamente nos vamos al webcam. Aquí tenemos, nace en el 91, la primera webcam en la Universidad de Cambridge. Llega al mundo en el 94 y ahora sí, llegó para quedarse. Se voy rápidamente. Las plataformas, las que conocemos, las que estudiamos hoy en día, para educación a distancia se empezaron a utilizar en el siglo XIX, ya en los 70 ya se formalizaron. Educación por correspondencia, radio, televisión educativa, primeros sistemas digitales. En Estados Unidos se utilizó un llamado Plato en los primeros sistemas de enseñanza asistida por computadora en las universidades. Nace Blackboard en el 97, a mí me tocó utilizar Blackboard, el LMS comercial. Se expande Global Learning en el 2000. Nace Moodle, es la que utilizamos hoy en día, es en Australia en el 2002, de código abierto. El WebCT, muy bueno, me encantó el WebCT, Sakai, Clarly, y esos se utilizaban en América. Yo sí los conocí, Blackboard, WebCT, Sakai y Moodle, y también Clarly, también lo llegué a utilizar.
Y todo esto se populariza para llevar lo que viene siendo educación a distancia. Aquí tenemos las plataformas de hoy, Moodle o Moodle, Google Classroom, Edmodo, Canvas, la Word, Coursera, Khan Académico, algunos que sí he utilizado, algunos no los conozco, pero pues en realidad son plataformas algo similar. Los MOOC que fueron muy importantes, son muy importantes para cursos abiertos. Aquí está precisamente, para cualquier persona y a grandes cantidades. En su momento, en la pandemia, se llegaron a utilizar los MOOCs. Si ustedes los conocían, son cursos en línea accesibles a cualquier persona con conexión a internet diseñados para llegar a grandes cantidades de estudiantes. Suelen ser gratuitos o certificados pagados. Inteligencia artificial, pues ahí está lo que les comentaba. Platón, 347 años antes de Cristo. La idea clave en su momento que se utilizó para llevar a lo que viene siendo la inteligencia artificial, Aristóteles, con la lógica. Fíjense nada más. Platón aporta las ideas y Aristóteles la lógica formal. La inteligencia artificial tiene ideas y tiene lógica formal. Y aquí, ¿cómo se conecta esto con la inteligencia artificial? Con conceptos filosóficos como Platón, Aristóteles, Sócrates y todos ellos. Se aplica la inteligencia artificial. Ideas abstractas como Platón representa el conocimiento, ontología, redes sistemáticas. Lógicas formal, Aristóteles, algoritmos, sistemas, o sea, más práctico, Aristóteles. Se utiliza el razonamiento humano. La inteligencia artificial, pues prácticamente es un razonamiento artificial, ¿sí? Tiene lógica y además también busca conocimiento, aprendizaje automático. Vean ustedes cómo filosóficamente nace todo esto para ser aplicado hoy en día en la inteligencia artificial. Es el campo del estudio que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Aprender, razonar, resolver problemas, comprender lenguaje, reconocer imágenes. Esta, alguna de las ideas de Orígenes, ya más modernas, del 40 al 50, al 43. Aquí está un personaje, McCullum y Pix, crearon un modelo matemático de la neurona artificial en el 50. Alan Turing publica su famoso artículo Computing Machine y Inteligencia, donde plantea la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Propone el test de Turing en 1946, nace oficialmente la inteligencia artificial. Y este señor, pues lo llamaron el padre de la inteligencia artificial, que ya les había comentado. Pero él es parte de los que hacen contribuidores en 1936 para crear una computadora, Alan Turing. Aparte de la inteligencia artificial, del 36 al 50, pues se enfoca a la inteligencia artificial. Bueno, vamos a pasar esta partecita. Aquí tenemos algunos dispositivos de almacenamientos, tablas de arcilla, papiros, libros impresos, cartas documentales, cintas de audio, de video, discos de vinil. Disquete, floppies, CD-ROM, memorias, discos duros, tarjetas de memoria, servidores, almacenamientos en la nube, etc. Y nace la multimedia, jóvenes. Fíjense nada más. Después de todo lo que estudiamos el día de hoy, cómo el ser humano transforma a través de aparatos, a través de ideas, imágenes, para que el ser humano vea colores a través de la interfaz, que en el 85, a través del Windows, empieza ya los colores, interfaz a colores. Ahí es donde comienza a florecer más esto de la multimedia. La multimedia tiene años
tiene muchísimo tiempo, nace de los sentidos, el escuchar, el ver, el tocar. Entonces, cómo virtualmente hacen que el ser humano se transforme, o mejor dicho, transforme sus sentidos en imágenes, en audio, en texto, en video. Y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Ustedes me están escuchando, audio, me están viendo, video, están viendo ustedes su computadora a través de imágenes, y están viendo letras, texto. Todo esto, jóvenes, la combinación de todos estos medios es la multimedia. Y lo estamos haciendo interactivamente. ¿Por qué? Porque si ustedes, yo les pregunto, ustedes me responden, estamos haciendo multimedia interactiva. Multimedia interactiva. Les envío una imagen, usted me la modifica, me la regresa. Multimedia interactiva. Y aquí, fíjense nada más, ya casi terminamos. Primera generación, enseñanza por correspondencia. Del 19 al 20, del siglo 19 al 20. Si se fijan, aquí no sale del siglo 18 hacia atrás todo lo que vimos. Pero sin embargo, aquí está ya el papel impreso con la imprenta de Gutenberg, los servicios postales en esta primera generación, que todavía no nacía la radio y la televisión. Se unen la radio y la televisión, o mejor dicho, se le une a estos medios la radio, la televisión, cintas magnéticas y el teléfono. La primera y la segunda se unen y potencian más la educación a distancia. Hay que darnos una idea. Primero el papel, servicios postales y todo lo que conlleva con lo que vimos. Pero vamos al 50, al 80, señores, no solamente es papel, no solamente es el servicio postal, sino que ya tenemos la radio, ya tenemos la televisión, ya tenemos cintas, tenemos teléfono, tenemos hechos para potencializar más la educación a distancia. 80 al 95, todo lo de atrás, ¿qué sucede? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién puede analizar esta tercera imagen? ¿Se hace obsoleto? O sea, claro, Pero claro. si no hubiera habido lo de atrás, no hubiera existido lo que... Así es, así es. Las bases están atrás. Ahí están las bases. Ahí está. El correo electrónico, servicio postal. Medios de almacenamiento, cintas magnéticas, de audio, video, etcétera, etcétera. El keep, todo lo que vimos con anterioridad. El internet. Ahí está el internet. Es un medio de comunicación, un medio que te lleva a información. Entonces, absorbe todo lo anterior a esta tercera generación, llamada telemática, del 80 al 95. Y nos vamos del 95 hasta nuestra época. La educación virtual, la educación en learning, la educación a distancia, como ustedes la quieran llamar. La generación de enseñanza vía internet o la generación digital, vamos. En estas fechas ocupamos medios de almacenamiento. Ya está la nube. Ocupamos tener una radio aquí. Ya está en internet. Ocupamos una televisión. Ya está en internet. Ocupamos un teléfono. Ahí está ya. Ocupamos papel impreso. Ahí está el Word. Ocupamos caballos. Ocupamos servicios postales. Ahí está el correo electrónico. Ahí está el WhatsApp. Ahí está este medio que nos estamos comunicando rápidamente. Señores, creo que la invención, el trabajo de todas estas gentes, pues merecen mis respetos. Gentes que ni siquiera se dieron color hasta dónde iba a llegar sus inventos. Y contribuyeron a una sociedad que cada día está innovando,
una sociedad que está progresando y que está llevando al mundo a la superación y que está haciendo de estos medios algo para un bien. Quien lo quiere utilizar, hay quienes lo utilizan de una manera, pues ahora sí, no indebida. Entonces entramos ya a estos medios digitales, como el YouTube, Facebook, pues todo lo que conocemos hoy en día como las redes sociales. ¿Se acuerdan de 1960 a 1920, los supersónicos? Su transmisión el 23 de septiembre del 62, el perro Astro, el robot, como en su momento este señor se comunicaba, tenía su monitor grandote, o las películas del Santo también, en los 50, 60, tenían ahí sus aparatos y se comunicaban, o con un reloj. Pues ya es una realidad todo esto. Robot por donde quiera tenemos. Que no lo vemos así como robotina, es otra cosa. Pero robot tenemos donde quiera, a través de la inteligencia artificial. Estamos creando jóvenes, personas digitales, personas que en su momento, quien quiere en su momento aprovechar la educación a distancia, aprovechar todos estos medios, lo va a hacer y se va a superar. Y quien tenga resistencia a cambio no va a querer, no va a poder, no va a conocer y se van a hacer como los que en su momento protestaron en contra de la rueda. No queremos rueda, no la tecnología, no, ¿por qué? Porque no la conocen. Avanzando. Hay personas tecnofóbicas que le tienen miedo a la tecnología. ¿Por qué le tienen miedo a la tecnología? Hay personas que aman la tecnología, que les gusta, que les encanta, como ustedes, y que se van a superar. Y aquí yo les puse una pregunta en su momento. ¿Hubo cambios importantes durante la pandemia? Lo hubo, porque mucha gente que no sabía de tecnología, no estaba enterada, nunca se había metido, pues hoy en día está comprendiendo. Vamos a quitar la presentación. Rápidamente 3 comentarios. Adelante, Danitza. A mí me llamó mucho la atención que los teléfonos le duraba media hora la pila. ¿Para qué te va a servir un teléfono con media hora de carga? Claro, pues era parte del momento. Muy bien, Lisette. Sí, pues a mí realmente me hizo recordar mucho, a pesar de que no me tocó así como, no considero que lo más antiguo, pero me hizo recordar muchísimo, muchísimo, o sea, desde mi niñez, pues que realmente yo no tenía computadoras, pues en mi casa, la computadora llegó ya como, pues yo estaba en la primaria, estaba yo creo que como quinto, sexto, y yo recuerdo, me hizo recordar también mucho que la manera en la que buscábamos en ese entonces no era por internet, de hecho era como una enciclopedia que la instalaban en la computadora y ahí buscábamos cosas, el primer teléfono que tuvimos, o sea, como que dije, wow, sí es cierto, o sea, la manera en la que evoluciona todo y ha sido más, siento que cada vez es más rápido y cada vez salen cosas nuevas y así, entonces, pues sí, o sea, me hizo como que a pesar de que yo sabía que existían y todo, como analizar realmente todo el avance que hemos tenido, pues tecnológico. Claro. María de Jesús, ¿qué impacto le dio toda esta charla? ¿O qué le deja de aprendizaje? ¿O qué reflexión? Pues lo último, que algunos sí teníamos miedo a utilizar las herramientas tecnológicas, pero pues son indispensables ahora, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no es de que
ahora mandar cartas ni nada, ¿no? Ahora tenemos que usar la tecnología, pues todo para hacerla más eficiente, más rápido y efectivo. ¿Hay pretexto para no estudiar? No, no hay pretexto. Es nada más todo lo que se esforzaron todas esas personajes de antaño. Creo que tenemos que reflexionar y darles un aplauso a estas personas porque se les debe mucho, bastante. Y precisamente me puse a hacer investigación de todo esto. Todavía no lo termino, todavía no lo termino. A ustedes, este grupo es el primerito que les doy hasta donde llevo esta charla, Todavía falta un buen porcentaje, todavía me falta acomodar diapositivas, información, y esto lo hice con el propósito también de empaparme totalmente y que ustedes conocieran lo que viene siendo el esfuerzo que muchísimas gentes han contribuido a la educación mundial, no solamente a unas cuantas, a miles, millones de personas que están beneficiando y que han beneficiado en el mundo a través de la educación. Muy bien, les voy a pedir por favor que abran su cámara. Voy a tomar una fotografía. Falta Patty Marlin. Patty no se encuentran. Ya tengo abierta la cámara. Muy bien. Una sonrisa porque ya la tomé la foto. A ver, va otra vez, para dejarla de recuerdo. Voy a tomar un pantallazo también. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, a ver, rápidamente, las actividades que vamos a desarrollar, ya no me voy a meter, está todo desarrollado. Van a tener que bajar un libro que se encuentra, son 26 páginas, hay que realizar un resumen, es el insumo de todas las actividades, van a ocupar ese insumo para todas las actividades. Entonces, hay que bajar ese libro, van a hacer una videoconferencia, el cual ustedes van a desarrollarla a través de los insumos que en su momento van a desarrollar. Van a crear un proyectito en la última unidad. Vayan buscando ustedes una problemática a resolver. A resolver o abonar a esa problemática a resolverla. No precisamente a lo mejor resolverla, pero sí tratar de resolver. Y utilicen tecnología. Hay infinidad de tecnología para que ustedes contribuyan a esa actividad. Pero ¿cuál sería el tema en específico de la problemática? O sea, como qué tipo. Usted busque en su trabajo una problemática. Por ejemplo, ¿a qué se dedica? Soy nutrióloga. Nutrióloga. ¿Qué problema se encuentra usted dentro de su labor? Pues a lo mejor la prevalencia de el apego al plan de alimentación o Okay. que haya una secuencia en consultas, etcétera. ¿Cómo le haría usted para contribuir a esa problemática y ayudar a no sé, a lo mejor, quizá a lo mejor una gente, 20 gentes, 10 gentes, 5 gentes? Ok. Por ejemplo, buscar herramientas de orientación o, por ejemplo, o herramientas a justamente elegir consultas online para por si las personas no pueden venir y a presencial.
y por eso faltan a las consultas, por ejemplo. Aquí tiene una herramienta, mire, esta que estoy utilizando. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más tiene dudas? Y también van a hacer un ensayo corto, por favor, puede ser de una sola página, con sus propias palabras. Ahí vienen los temas que puedan desarrollar ustedes. Si tienen algún otro tema especial, háganlo. Desarrollen. El ensayo debe ser inédito de ustedes mismas. Si ustedes en su momento quieren apoyarse en algún otro texto, pues simplemente nada más escriben el texto de donde sacaron las palabras o el párrafo. Le ponen una referencia. Perdón, ¿las indicaciones de la actividad vienen ya escritas? Ya viene todo. Ok. No, ya viene todo ahí. Ok, gracias. Muy bien. Ya nada más para terminar, el día, a ver, ustedes terminan el día 8. El día 8. Entonces, que quede claro que a las 11:59 se cierra la plataforma y nadie puede subir nada ya, a partir de esa hora. Entonces, tienen esta semana y tienen la mitad de la siguiente semana para terminar este tercer curso. El día 9, ¿Hasta qué hora, perdón? 11:59 de la noche, del día 8. Ok. El día 9, ese día descansan, y el día 10 comienzan con su nueva materia y con su nuevo asesor. Voy a dejar este grupo para ustedes, para que tengan comunicación entre ustedes. Y les voy a enviar también, ya en su momento, su nueva asesora, para que ya tengan comunicación. Comento, yo hago estas videoconferencias para mis alumnos, esta es mi forma de trabajar. Ya con los demás maestros, ustedes, si requieren de alguna otra explicación en lo particular, pues ya ustedes le comentan a cada uno de sus asesores. Cada quien tiene su manera de trabajar. La mía es a través de charlas, a través de la interactividad, así como lo estamos teniendo con ustedes. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Ya no lo vamos a mirar a usted entonces, ya nada más sería entregar los trabajos. Trabajos y contacto por el chat. Si se requiere conectarnos, pues órale, lo hacemos, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Bien, pues les agradezco Muchas mucho. gracias. No, pues aquí estamos. Yo voy a estar durante su estancia dentro de la universidad. Estoy yo como director Y una de pregunta. innovación. Sí, adelante. ¿Los demás maestros nos van a dar los horarios al igual que este? Como le comento, yo estoy trabajando con mis alumnos las videoconferencias. Hay maestros que si ustedes les piden hacerlas, lo hacen. ¿Sí? Es dependiendo, ahora sí, de la complejidad del trabajo que estén realizando. Es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo con él o con ellos. Ustedes son los jefes, ¿eh? Pues Sí le me entienden. agradezco porque me sirvió mucho este curso. Muchas gracias como lo impartió. Pues aquí estamos, ¿eh? Pues les agradezco mucho, ya no les quito tiempo y adelante. Suerte a todos, todas. Gracias. Muchas Gracias, maestro. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Dejo de grabar.